cursó sus primeros estudios universitarios en Ingeniería Agrícola en la Universidad de León y posteriormente la especialidad de Hortofruticultura y Jardinería en la Universidad Politécnica de Madrid. En los años 80, viviendo ya en Madrid, descubre los jardines históricos, el Retiro, el Real Jardín Botánico, el Parque del Oeste, la Casa de Campo, etc. La crisis de los años 80 hace que se replantee el futuro y opta por la tecnología que empieza a despuntar. Estamos hablando de la época del PC y de la informática. Cursa entonces informática en la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid. Desde 1985 hasta el año 2020 fue profesora de informática de secundaria y de ciclos formativos en la Comunidad de Madrid, oposición que aprueba en 1986. Durante esos años ha vivido todo lo que significa el tratamiento de datos, el software, el hardware. Ha ido viendo cómo cambiaban muchos aspectos de nuestra sociedad, sobre todo Internet. Realiza un máster universitario en e-learning y en redes sociales. Durante varios cursos, del año 2000 al 2004, fue asesora de la Comunidad de Madrid en el Centro de Apoyo de Profesores de San Lorenzo del Escorial. En este tiempo unifica su interés por los jardines y su profesión como informática. Imparte cursos como por los jardines históricos, paseos por los jardines históricos y realiza una publicación en DVD, que en aquella época se habían puesto muy de moda. En este DVD se recogían imágenes, vídeos, apuntes, música, etc. Fueron unos años muy intensos, pero echaba de menos el aula y en el curso 2004-2005 se incorporó al Instituto de Enseñanza Secundaria Infanta Elena en Galapagar, donde le esperaban nuevas aventuras y donde permaneció hasta el año 2020, en el que se jubila. En este momento retoma sus viejos proyectos y crea la web jardineshistóricos.es, una web en la que trata de compartir todo lo que ha ido aprendiendo durante estos años y consecuencia de la misma ha sido la publicación de este libro que hoy presentamos en el Ateneo Escurialense, Jardines Históricos de Madrid, gracias a la editorial Arte Libro. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos los que habéis venido y muchas gracias a los que están viéndonos a través de Internet, porque está transmitiéndose todo a través de Zoom. Quería presentar el libro como libro divulgativo. Es un libro que trata de que un medio cultural, unos elementos culturales de nuestro patrimonio, como son los jardines históricos, se conozcan y se puedan apreciar lo más posible. Aquí os ponía, esto es un cuadro de Goya. Si alguien va al museo a ver el cuadro de Goya y no sabe nada de lo que significa el contenido del cuadro, pues puede verle, ¿no? Y puede apreciar los colores, la pintura, la forma de pincelada, una serie de elementos. Pero si no sabe lo que es realmente el cuadro, qué es lo que está representando el cuadro, pues es muy difícil que llegue a apreciarlo de verdad. Es muy significativo porque para nosotros esto forma parte hasta de los jardines históricos que vamos a ver a continuación. Nos sucede lo mismo que con el cuadro si, por ejemplo, nos vamos a dar un paseo al Parque del Oeste. Llegamos al Parque del Oeste, empezamos a caminar, es un sitio maravilloso, muy bonito, pero no podemos apreciarlo en todo lo que representa el Parque del Oeste. Es mucho más interesante si sabemos que el Parque del Oeste formaba parte, ese territorio, de lo que fue la Florida, el Real Sitio de la Florida, y que después, cuando ya la Florida desaparece, se crea el barrio de Argüelles y la parte de abajo, que no se llega a urbanizar, era un vertedero sobre el que se crea realmente el jardín del Parque del Oeste. Y eso es lo que trato, de que haya una especie de guía o de material que permita a la gente llegar al parque y entender no solo la flora que va a tener allí, sino lo que representa históricamente, que está muy abandonado. También me he dado cuenta, visitando la Feria del Libro Viejo en Madrid muchos años y la Feria del Libro Nuevo, como la que está ahora ya preparándose, que hay poquísimo material de tipo divulgativo sobre los jardines históricos. Un bien cultural protegido que todos tenemos que tener claro. Es igual que el monasterio o que la colección de cuadros del museo. Los jardines forman parte de nuestro patrimonio y son tan importantes como el propio patrimonio. Entonces, creo que es interesante que empiecen a aparecer materiales de este tipo. Hay libros maravillosos.
libros maravillosos de investigaciones que son muy interesantes, pero que no son divulgativas, no sirven para descubrir lo que representan esos jardines. Y bueno, visto esto, bueno, hay otra cosa que quería decir, que es por qué llego a este apartado. ¿Por qué llego a crear el libro? Mi jubilación coincide con la pandemia. Entonces, resulta que te tienes que quedar en casa y que no puedes hacer aquellas cosas que habías pensado que cuando te jubilarías harías. Entonces, ¿qué pasa? Que recupero proyectos antiguos, como el proyecto de los jardines históricos que tuvimos ya en su día en el CAF de Madrid y que, bueno, aquí tengo una compañera con la que participó conmigo en todo ese proyecto y que nos llevó a conocer muy bien lo que eran los jardines históricos de Madrid. Entonces, retomando ese material y teniendo en cuenta la facilidad que tenemos ahora para acceder a las fuentes de verdad del conocimiento, como es la Biblioteca Nacional o como es la biblioteca de aquí del monasterio, que el otro día tuvimos aquí a su director, bueno, pues desde casa podías estar encerrado, pero podías acceder a esa información y utilizarla. Para eso, pues me vino muy bien la pandemia. Entonces, recuperando todo ese material, pues se fue creando poco a poco el libro. Y su objetivo era ese, llegar a que todo el mundo se dé cuenta de que los jardines históricos forman parte de nuestro patrimonio cultural, que hay que respetarlos, que hay que cuidarlos y que hay que mantenerlos y que hay que entenderlos y saber cómo son ahora y por qué son ahora como son. No vamos a ver ahora las mismas plantas que en la época de Felipe II, en el jardín de los frailes, pero tenemos que verlo con los ojos de cuando se creó. Una época del Renacimiento en la que el jardín era un jardín renacentista, que luego fue cambiando y que ahora es como es. Esa es la idea general. Entonces, una vez visto esto, vamos a ver lo que sería un jardín. ¿Dónde está el origen de los jardines? Sean históricos o no históricos. Entonces, por eso he puesto esta imagen. Esta imagen es una imagen del paisaje del arroyo de Butarque de hace 120.000 años, dicen, ¿no? Y es una ilustración del Museo de San Isidro. Le hice una foto porque me pareció preciosa. Entonces, ¿dónde aparece el primer jardín? El primer jardín yo creo que lo crean estos señores que veis aquí, detrás del árbol, que empiezan a cultivar, pues no sé qué cultivarían entonces, pero algo cultivaban ya, ¿no? Y entonces para proteger esos cultivos pusieron cercados en los suelos, en los huertos que hacían, ¿no? No sé si entonces tendrían lechugas, es muy difícil ahora decir, fijaros que digo, cultivaban patatas, pues ya la he liado, ¿no? Porque no había patatas en aquella época. Entonces cultivaban lo que se comiera en aquella época y lo protegían para que todos estos animales que andaban por fuera, no sé si es un poco exagerado poniendo estos de aquí, pero bueno, no se lo comieran. Y ahí aparece el primer jardín. A continuación adornarían con alguna planta más bonita el cercado y ahí tenemos el origen del primer jardín. Y aquí tenemos lo que sería la importancia, o sea, cómo nacen los jardines de Madrid. Y para eso, qué mejor que el dibujo de Madrid de 1562. En 1561, Felipe II fija la capital de España en Madrid. Y este es un dibujo muy interesante de 1562. Fijaros, por aquí va el Manzanares, ¿no? Todo el río, aquí está el Alcázar, aquí va a estar después en la Casa de Campo, todo alrededor. Esto seguramente sería ya, no sé cómo se ve ahí, aquí se ve bastante bien, seguramente sería la Casa de Vargas y ya se ve el entorno de lo que va a ser. Por aquí estaría el Monasterio de los Jerónimos, tan importante para Madrid a continuación, y así podemos ver cómo se va construyendo todos los jardines de Madrid. Aquí le tenemos ya en el mapa un mapa que encargó Felipe IV a Pedro Teixeira. Todos habréis visto el mapa muchas veces, pero igual si lo miráis con otros ojos, os dais cuenta de lo que significaban los jardines que había en aquella época. Jardines que había creado Felipe II ya, casi todo renacentista. Fijaros, aquí estaría el Palacio Real, ¿veis? Este es el Manzanares, aquí estaría el Palacio Real, estos serían los jardines que lo rodeaban. Aquí, en esta finca que hay aquí,
esta de aquí. Yo creo que esto ya sería la Florida y aquí tenemos lo que va a ser el Palacio de los Vargas, pero ya remozado por Felipe II. Estos son los estanques, del que queda solo uno, que es el Gran Lago, pero bueno, vamos a irlo viendo. Esto es para que os hagáis un poco la idea. Y aquí está en 1656 ya lo que va a ser el Palacio del Retiro que construye justo Felipe IV. Y vamos a empezar ahora el paisaje virtual por los jardines de Madrid. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues lógicamente por el paisaje de la luz. Por el Jardín del Buen Retiro y bajando un poco hacia la Castellana, hacia el Paseo del Prado, por el Jardín Botánico, que en un principio estaban prácticamente muy juntos. Y llegamos al Retiro, el Jardín del Buen Retiro. He querido poner una imagen para que nos demos cuenta de cómo se nos pasan desapercibidas algunas obras de arte que tenemos en un jardín. Esto que tenéis aquí es el Duende de José Noja. Es uno de los escultores más importantes de los últimos tiempos de España. Es un duende que hay encima de la gruta, de lo que fue la Gruta del Oso, cuando aquí había animales. No sé si os habéis fijado alguna vez. A mí es que me encanta. Dicen que, bueno, que avisaba a las parejas cuando iban al retiro, ¿no? Para que los guardias no les pillaran. Bueno, no sé si será verdad o eso es una leyenda, pero es una leyenda bonita. Fijaros que el paisaje se llama cuando a esta zona la hace en Patrimonio de la Humanidad, se le llama el paisaje de la luz. Y el Jardín del Retiro se le podía conocer como elegía de la luz, del silencio y de la naturaleza. O sea que está todo muy relacionado. Y aquí tenemos el mapa de lo que es hoy el Buen Retiro, el Jardín del Buen Retiro. Aquí tenemos la Puerta de Alcalá, el Palacio de Cristal, el Gran Estanque. Esto es una foto sacada a un trozo de Google Maps, no tiene más, pero es que se ve muy bien la estructura. Y aquí el Jardín Botánico. Seguimos un poco y vamos a ver la importancia que tiene ese parque que acabamos de ver, de dónde sale y por qué se hace. ¿Por qué se llama el Retiro, por ejemplo? Dices, el Jardín del Buen Retiro. ¿Y por qué no el Jardín de las Amapolas, no? Pues esto es una imagen de lo que fue en su momento, antes de que existiera el Retiro, el monasterio de los Jerónimos. ¿Lo veis aquí? El monasterio de los Jerónimos, que su día estuvo en la carretera del Pardo, bueno, la carretera en aquel momento sería el Camino del Pardo. Se trasladó en tiempos de los Reyes Católicos ya a este sitio, porque era más sano. Y tenían aquí el monasterio y todo esto sería pues el campo que tenían ellos para surtirse. Entonces, Felipe II jura como príncipe de Asturias aquí. Al jurar aquí como príncipe de Asturias, se siente muy unido al monasterio. También estuvo siempre muy unido a los Jerónimos. Aquí en el Escorial lo sabemos todos muy bien. Entonces, ¿qué hace? Pide que se cree un cuarto ahí para retirarse. Entonces, cuando tiene algún problema o le pasan cosas malas y quiere meditar, él se va aquí a su cuarto real, que es el cuarto del retiro. Y de ahí le viene el nombre del retiro a todo lo que va a venir después y que se va a hacer aquí. Por eso os digo que a veces es muy importante conocer de dónde salen los sitios para poder entender un poco por qué eso se llama el Real Jardín del Retiro, ¿no? El Palacio del Retiro, aquí tenéis la Puerta de Alcalá, lo construye Felipe IV. Hay jardines, Felipe II ha hecho cosas, los sucesores también, pero lo que es el Palacio del Retiro, va a ser obra de Felipe IV. Era una construcción enorme, pero bueno, aquí ya se ve ajardinado, ya va construyendo sus jardines como le gustan. Se ve la Torrecilla de la Música, la Puerta de Alcalá. Bueno, esta es una pintura de Mombello de 1670, del siglo XVII, que encargó Carlos II, al fin y al cabo su hijo. Tenía muchísimos edificios, el palacio, y aquí se ven un tipo de jardín muy determinado, que es muy distinto a la otra parte que está sin ajardinar de esa forma. Esta es una imagen ya de la época de Carlos III, el estanque. ¿Para qué lo usaban? Esta foto la he puesto con la intención de que se vea. Si os fijáis, aquí veis ya la zona del estanque llena de gente. Llena de gente. ¿Por qué está esto lleno de gente? Porque Carlos III en 1767 abre el parque al público.
El Parque del Retiro se abrió al público en este momento y en ese momento pasó a denominarse oficialmente Parque de Madrid. ¿Qué pasa? Que bueno, que la gente había una serie de normas para entrar en el parque, no podía llegar cualquiera, parece ser que había que ir vestido de forma adecuada y demás, ¿no? Pero bueno, se abrió las puertas a los ciudadanos que querían conocer el Retiro, el Parque del Retiro, Parque de Madrid. En la zona de Palacios, ¿a qué se hace? Se hicieron cosas tan curiosas como, por ejemplo, un coliseo, un teatro muy importante en aquellas épocas en Madrid, donde, por ejemplo, fue director Calderón de la Barca, del Coliseo del Retiro. Era un palacio, bueno, no era este, ¿eh? El de ahí debía ser un poco más sencillo, pero es que la imagen me encanta de lo que debía de ser una fiesta en un palacio barroco. Claro que con la fiesta que tenemos hoy en el Bernabéu, pues igual esto ya se queda pequeño. ¿Y qué pasa cuando está todo esto? Todo ya hecho, ya hemos pasado Carlos III, hemos visto que han hecho muchas cosas. Carlos III se hinchó a hacer obras maravillosas en el Retiro. Creó desde una escuela de jardinería hasta un cementerio para los propios trabajadores del Retiro. Y bueno, pasa Carlos III y llegamos al 2 de mayo de 1808. ¿Qué sucede? Que llegan los franceses, ¿no? Llegan los franceses, estas son las tropas, una imagen preciosa de las tropas entrando en la zona, ¿no? Aquí veis la gente mirando diciendo, ¿y aquí qué va a pasar, no? Pues va a pasar que lo primero que hacen es instalar el cuartel, todas las fortificaciones y las defensas en el Retiro. No tenían otro sitio que usar y usaron el Retiro. Esto que veis por aquí es eso, las fortificaciones. Con lo cual, ¿qué sucedió? Bueno, la imagen no se puede leer aquí porque esto habría que hacerla mucho más grande. ¿Qué pasa? Que el Retiro, cuando los franceses se van, se queda hecho polvo. Quedan muy pocas cosas de la época anterior a Fernando VII, la restauración. O sea, antes de la invasión francesa quedan muy poco del... ¿Qué dice? Inicia. Ahí está. No sé si todos conocéis el árbol, el maravilloso alhuehuete. Yo lo llamo alcahuete porque me parece más fácil, pero se llama alhuehuete, un árbol de los maravillosos que se habían plantado aquí, que no se daban por estas tierras. Hay unos cuantos, dicen que es el árbol más antiguo de Madrid, pero no debe ser verdad, porque hay algunos en Aranjuez que son más antiguos. Pero aquí le tenemos. ¿Por qué se salva? Porque dicen que aquí en el árbol los franceses ponían los cañones para atacar a la población. Y ahí está el árbol maravilloso. No quiero enrollarme porque son muchos jardines, ¿eh? En 1814 regresa Fernando VII. ¿Y qué pasa con Fernando VII? Que bueno, que recupera, eso sí lo hacen, restaura los jardines del Retiro. Deja una zona propia para él, que es lo que vamos a conocer como el reservado, donde lo llena de zonas increíbles, ¿no? Por aquí he puesto la casa de los patos, ¿cómo se llamaba? La casa del pescador. La casa del pescador, donde tenían un pescador, un autómata, que pescaba, no sé si pescaría mucho o poco, pero bueno, ahí tenían el autómata. Aquí he puesto también la montaña de los gatos, que la acaban de recuperar, maravillosa, ¿eh? Donde dicen que había arriba un sitio para mirar, un mirador, donde dicen que Isabel II subía para ver los movimientos de las tropas de la guerra de Turno, de los carlistas. Pues, vale, mira, nos deja esto mejor visto. Hombre, hay cosas más divertidas sobre esta época, ¿no? Fernando VII andaría por ahí reinando y entonces todo el parque estaba lleno de estanques, ¿no? Porque ya había hecho Carlos III muchos estanques en el Retiro. Dicen que yo tuve un profesor aquí en la Politécnica que decía que todas las rejas de los estanques las había puesto Fernando VII para que no se cayera Isabel,
porque parece ser que era muy patosa y se caía al agua cada vez que la llevaban a jugar ahí. Pues no sé si será verdad, pero bueno, puede ser una explicación de por qué siempre que vamos tenemos todos los estanques con barrera. Este, por ejemplo, es el Paseo de los Coches y esta era la Casa del Contrabandista, otro de los caprichos de Fernando VII, que ahora es el Florida Park. Este sería la escuela de telegrafistas, ¿no? La primera que se creó, que ya veis que es de 1851 y este de 1902, la renovación. Están renovando ahora, por eso he querido ponerla aquí, tratando de agrupar materiales y esto es lo que podéis encontraros en el Jardín del Buen Retiro actual. El monumento de Alfonso XII, donde estaba el antiguo embarcadero, al parecer, la feria del libro, que no puede faltar, ¿no? Hay entre magnolios maravillosos, la topiaria de los cipreses de la parte esta de abajo, el, el ángel caído, ¿no? O el Palacio de Cristal. Faltan muchas cosas, pero lo otro os lo voy a poner ahora para que lo visitéis, porque lo importante es ir y andárselo, visitarlo. Este es un folleto del ayuntamiento con las sendas botánicas. El folleto es fabuloso. Si vais por allí, os vais a la oficina de información, seguramente le tendrán allí, porque claro, aquí es muy difícil verlo. ¿Qué tiene? Tiene todos los árboles de cada una de las zonas y la propuesta de caminos. Los caminos son para andarlos despacio y con calma, siguiendo los itinerarios que os marcan. Y los he hecho y en realidad tengo fotos de todos los árboles singulares que había aquí. Algunos seguramente se habrá caído con algún temporal, pero es maravilloso el seguir los caminos. Y estos son los paseos propuestos, desde los jardines más antiguos, el Bosque del Recuerdo, la Rosaleda, es que no sé cuál puede ser más recomendable, o el Estanque Grande y Monumento Alfonso XII. Todos son, bueno, los jardines, cualquiera de ellos. Entonces, lo que se trata es de que vayáis, los conozcáis, los paseéis y los disfrutéis. Y con eso pasamos al Jardín Botánico, el Real Jardín Botánico de Madrid. Ese es el plano del Real Jardín Botánico de Madrid. Fijaros bien, esto lo pongo porque dice edificios, puertas, estatuas y otros, paseos y colecciones de interés. Claro, todo no podemos verlo aquí porque es muchísimo material. Lo primero es ver por qué está el jardín botánico donde está. El primer jardín botánico de Madrid no es este. El primero lo creó Felipe II en Aranjuez, en el Picotajo, se llamaban las puertas de Picotajo. Entonces, este jardín cuando, cuando se creaba con un fin muy claro, que era eh, el cultivo de plantas medicinales. Entonces, se le aconseja a su médico, Andrés Laguna, le dice, tienes que crear un jardín botánico porque nos va a venir muy bien de cara a tener medicinas naturales, como os diríamos ahora, para curar a la gente. Estuvo allí hasta la época de Fernando VI. Fernando VI lo saca de Aranjuez y lo lleva a la huerta de Migas, donde José, o sea, y se lo encarga el traslado a José Erquer, que es uno de los botánicos más importantes del país. Y fue Carlos III, por eso tengo aquí la imagen de él, para dejar muy claro que fue él el que lo sacó de Migas Caliente. Migas Caliente parece ser que está donde los viveros estos que vemos del ayuntamiento, cuando bajamos por la carretera de La Coruña a la derecha, a la orilla del Manzanares, parece que estaba ahí, el jardín botánico. Se lo lleva al Paseo del Prado. El Paseo del Prado, en aquel momento, bueno, toda la zona esta, era el sitio donde Carlos III estaba creando todo tipo de estructuras nuevas, ¿no? Como era lo que ahora es el Museo del Prado. Y lo dejan ahí. Luego, a continuación, vuelve a pasar lo mismo, la invasión francesa, y Mariano Lagasca, que es el jardinero, director de aquel momento, consigue mantenerlo. Yo creo que los franceses se lo dejaron mantener y no lo machacaron como en las otras partes del Retiro, porque también les venía bien a ellos tener ahí un huerto medicinal, ¿no? Un jardín donde además adaptaban muchas plantas y, bueno, lo que era un jardín botánico de la época. Estos son algunos de los paseos que se pueden hacer. Esta es la zona de ornamentales. Como veis, están los tulipanes en ese momento en flor.
Esta es la parte, no he puesto todos, huerta de frutales, los árboles singulares es otro camino que podéis seguir, otra senda, los invernaderos, que son una maravilla. Aquí tenéis la estufa de las palmas, que es como entrar en un lugar tropical, o el estanque, aquí con sus nenúfares y sus ranas, que te puedes pasar muchos ratos mirándolo. Y estos son los paseos que para mí me gustan más, el de los árboles singulares del jardín o las expediciones científicas. En aquella época todos sabemos que se hicieron cantidad de expediciones científicas al Nuevo Mundo para traer plantas. Plantas que, por ejemplo, aquí en el monasterio hay una colección maravillosa de plantas de esa época. Pues aquí tenemos algunas de las plantas que podemos reconocer. ¿Veis? El canelo del páramo, la pavonía. Yo es que la verdad es que cuando vas y lo ves y lo lees dices, ah, pues qué bien, encantado. Pero vamos, que son itinerarios preciosos. O el de las plantas del Quijote. Se han resacado todas las plantas del Quijote y se ha hecho un recorrido por aquí para que podamos seguir todas las plantas del Quijote. Eh, lo cual, pues hombre, tiene su contenido curioso, ¿no? Eh, o las plantas aromáticas también, que ya es más casero, más cotidiano para nosotros. Y ahora mismo parece que he leído que están creando otra ruta de lo que serían las plantas del Andaluz, de la época en que que se sabe que aquellas eran las plantas que estaban más en la parte del Andaluz. Entonces, es algo para volver otra vez al jardín botánico para verlo. Y con esto acabamos la parte de lo que sería patrimonio de la humanidad y nos vamos a una zona diferente que son los jardines del Palacio Real. Hemos visto un poco antes, pero vamos a verlo un poco más despacio. Este sería el Palacio Real y este es el mapa de lo que es el Palacio Real. Aquí está el Palacio Real, ¿no? La Catedral de Santa María la Real, la Plaza de la Armería. No puedo darle al centro porque nos vamos a Google Maps y no tengo. Entonces, ¿qué jardines tiene el Palacio Real a su alrededor? Pues vamos a ver que tiene el Campo del Moro, que es el grande, los jardines de Sabatini y los jardines de la Plaza de Oriente, aunque aquí parece que Google no ha querido pintarlos de verde. Pero bueno, ahí están, ¿eh? Y es 1,5 hectáreas de jardines. No está mal. Entonces vamos a verlos. Está la Plaza de Oriente, y esto es el estado en que tenemos ahora la Plaza de Oriente. Creo que es como 1,5 hectáreas, os puedo decir exactamente el tamaño, aunque bueno, da lo mismo un poco. ¿Y por qué se llama la Plaza de Oriente? O sea, ¿por qué se crea esta plaza aquí enfrente del Palacio Real? Eh, Resulta que cuando reina José Bonaparte traía la idea de que necesitaba tener espacios muy grandes y despejados, ¿no? Un poco como se hace ahora en los jardines modernos. O sea, eso que criticamos de que la Puerta del Sol está asignada, bueno, pues José Bonaparte también lo hizo. Entonces tiró todas las casas que tenía enfrente del Palacio Real, incluidos monasterios, iglesias, lo que fuera, para crear todo ese espacio limpio. Cuando vuelve Fernando VII se lo encuentra ya tirado, entonces lo que hace es, entre otras cosas, ajardinar un poco y crear el Teatro Real, enfrente del palacio. ¿Por qué se llama? Bueno, hay varias teorías. Unos dicen que porque el sol le da por determinado lado y otros porque dicen que como José Bonaparte era de la logia del Oriente, eso, del Gran Oriente francés, que por eso le llaman Plaza de Oriente. No sé, pero lo curioso es que hay gente que se cree que la Plaza de Oriente la hizo Franco para que la gente fuera allí a aplaudir, pero no, no tiene nada que ver. Y pasamos a los otros jardines, los jardines de Sabatini. Otra parte del jardín muy curiosa y para conocer. Estamos ya en la época de la Segunda República. Esto eran los jardines de Sabatini van a estar aquí, pero se llaman así porque estas eran las caballerizas de Sabatini. Sabatini había construido las caballerizas pegando aquí al que está el Palacio Real para los caballos, lógicamente, y demás cosas. Entonces, ya en su momento se pensó en no hacer caballerizas, sino jardines, pero se hicieron las caballerizas. Entonces, cuando llega la República,
todo este espacio se lo pasan al Ayuntamiento de Madrid, con la condición de que haga un jardín. Se tiran las caballerizas y se construye el jardín de Sabatini, que se llama así por las caballerizas, no por el que hizo el jardín. Y tiene esta forma, ¿veis? Esta es una visión de ahora desde arriba, esta no está muy bien la foto, pero bueno, que se ve cómo queda. El último cambio que se ha hecho es que los jardines de Sabatini se han unido a la Plaza España. Todo es un paseo. La verdad es que a mí me parece que queda bastante bien, pero a veces da pena pues, que han quitado las rejas, ¿no? Maravillosas que tenía el jardín de Sabatini. Pero bueno, lo que hay. Y llegamos al jardín más bonito que hay en esta zona, que es el Campo del Moro. El Campo del Moro era un terreno muy escarpado que había en el lado del palacio y que era muy difícil de ajardinar por esta zona de aquí. Lo habían intentado sucesivos reyes, se habían hecho proyectos en la época de Carlos III, de Fernando VI también, pero nadie había conseguido resolver el problema. Lo curioso es que este jardín lo construye Isabel II. De hecho, hay una imagen de Isabel II en una pradera a la izquierda cuando entramos en el jardín, porque fue ella la que diseñó la forma de resolver los problemas. Bueno, ella no, el arquitecto y el jardinero que se encargaran de ello. Ocupa todo esto, el Campo del Moro. Está la Plaza de la Armería, ¿veis? La Puerta del Príncipe. Esto sería lo de Sabatini. Aquí sí que se ven con color los jardines de la Plaza Oriente, todo esto. Y esto es todo lo que tiene el Campo del Moro. ¿Por qué se llamaba el Campo de Moro? Seguramente casi todos lo sabéis. Porque cuando muere Alfonso VI, el rey musulmán de turno quiere volver a conquistar Madrid. Entonces viene aquí con esto es muy de película, viene con sus huestes y donde acampa es aquí, en esta zona. Donde está el terraplén justo, acampa ahí. Y desde entonces esto se le llama el Campo del Moro. Y aquí tenéis un poco, incluso con el propio Google podéis ir descubriendo cosas muy curiosas, como por ejemplo dónde están algunas de las cosas que tenemos aquí. Bueno, hay una cosa muy curiosa que parece que están recuperando ahora, que es el puente que dicen que unía el Campo del Moro con el Palacio de los Vargas, con la Casa de Campo. De hecho, hay una gruta que dicen que sería la entrada del pasadizo que iba hacia el otro lado, a la Casa de los Vargas. Pues puede ser. A ver si lo abren y lo podemos visitar. Aquí tenéis algunas imágenes. Las imágenes las he puesto para que no me pase 2 horas con cada uno de los parques. Esta es la Fuente de las Conchas, una maravilla de fuente, o la Casa Alpina, la Casa de los Corchos, la Rosaleda, el campo entre romántico e inglés, no sé, yo creo que es más bien un jardín más romántico ya, que podemos encontrarnos en todo ese espacio que supone el Campo del Moro. Es uno de los jardines que para mí, a mí me encantó. Yo no lo conocía y la primera vez que fui me impresionó tanto que he ido varias veces y cada vez me parece más bonito. Este está gestionado por el Patrimonio Nacional. Entonces tiene unos horarios bastante restringidos y hay que mirar antes de ir a ver a qué hora se puede visitar. Pasamos a otra parte, los grandes parques de Madrid. ¿Y cuáles son nuestros grandes parques de Madrid? Pues la Casa de Campo y el Pardo, está claro. Eh, la Casa de Campo, ya la hemos visto varias veces, ¿no? Otra vez aquí está. Eh, la Casa de los Vargas se construye en 1519 y Felipe II acaba con toda esta obra en 1583. Hay una cosa que me gusta a mí conocer, un dato curioso, que es que para los jardines contrató a Jerónimo de Algora. Jerónimo de Algora tiene mucha relación también con nuestro monasterio. También es el que viene a hacer los jardines de la Granjilla y también los diseños de los jardines de los frailes, la parte renacentista de nuestros jardines.
El cuadro es del siglo XVII, ¿no? Y ya, bueno, ya lo había puesto antes, que está en el Museo de la Historia de Madrid. Aquí se ven un poco peor, a lo mejor los cinco lagos que estaban unidos unos con otros, pero bueno, yo creo que el cuadro es una maravilla. Estatua de Felipe III a caballo en los jardines de la Casa de Campo. Si os fijáis, estaría aquí, aquí, aquí la tenemos. Y tenemos el Puente del Rey. Este sí une seguro la Casa de Campo con la parte, la otra ribera del Manzanares, con lo que va a dar al Palacio Real. El subterráneo no sé, pero este sí. Y este está arreglado ya, queda como más frío, pero ya está. Este es un maravilloso paseo de la Casa de Campo. La última vez que fui a hacer fotos por ahí, es lo que estaban recuperando el Palacio de los Vargas. Queda como mucho más feo y más frío, ¿no? No sé cómo habrá quedado ahora y no sé si habrán acabado. Lo que eran los jardines quedaban un par de cosas que eran dependencias del ayuntamiento y que no se podían visitar. Estaban cerradas al público. Creo que se podían visitar si concertabas una visita con determinadas personas. Lo que sería fantástico es que se recuperaran de verdad los jardines, o por lo menos una parte de ellos, y que pudiéramos verlos un poco como era. Entonces, es la Almudena y lo que es el Palacio Real desde el mirador de la Casa de Campo. Y el gran lago de la Casa de Campo. Lo que quedó de todos esos lagos que había, se fueron juntando unos con otros hasta que quedó este de aquí, otro que quedaba, se convirtió en una pista de patinaje de Alfonso XII y acabó siendo uno de los aparcamientos de la Casa de Campo. El Puente de la Culebra, una de las obras más curiosas de la Casa de Campo. Esta es una obra de Carlos III. ¿Por qué queda tan poco? En la época de Carlos III se construyeron cantidad de edificios y se modificaron muchas cosas en la Casa de Campo. Quería que la Casa de Campo fuera una explotación que se autoabasteciera a sí misma, o sea, que fuera rentable. Y hizo muchas cosas. Tenían también su propio cementerio, sus granjas. ¿Qué pasa? Que siempre pasa lo mismo aquí, que llega la guerra civil y no es que estuviera cerca del frente, es que era al frente. Entonces, esto quedó prácticamente todo devastado. Todavía ahora aparecen bombas de vez en cuando. El teleférico es uno de los sitios maravillosos. Aquí tenéis las cajas, ¿no? Donde puedes subir desde Rosales para el Retiro, que están en obras. Parece ser que en el 25 nos lo van a dejar maravilloso. Vamos a tener todo nuevo y vamos a poder hacer el viaje desde el Paso de Rosales hasta el Retiro de forma maravillosa. A mí me parece que el viaje es, oye, a la Casa de Campo, perdón, ¿hasta dónde quería llevar yo? Hasta el Retiro otra vez no. Y esta es una visión del otro lado, hecha desde el teleférico, de lo que es la Casa de Campo. Esta es la Casa de Campo, ¿veis? Aquí está el Templo de Bau y el Parque del Oeste, aquí está la Casa de Campo, y un poco hacernos una idea de lo que es hoy. Estos son paseos propuestos. Si vais a la Casa de Campo, como de los jardines no queda mucho que ver, podéis haceros unos paseos maravillosos. En el libro y en la página web tenéis también algo, sobre todo en el libro vienen cómo podéis recorrer un poco todos estos caminos en la Casa de Campo. Tenéis para todo el verano si queréis. Casi todos los días podéis haceros una excursión. Y pasamos a otro, al Real Sitio del Pardo. Vamos a ver. El sueño de Felipe II desde el principio era crear una zona boscosa que fuera desde el palacio, ¿no? El Palacio Real, por atrás, yendo todo lo que es la Casa de Campo y que se juntaran en el Pardo. El Pardo es el más antiguo de todos, el que primero se empieza a usar, porque era una zona de caza muy importante y ahí teníamos desde los Trastamara hasta los últimos reyes, bueno, que todavía en realidad viven allí, claro, eh, que iban a cazar.
Esta es la Torre de la Parada que construye Enrique III, creo que era. Voy a mirarme la chuleta, aunque no tiene mucha importancia, pero por si acaso. Bueno, no puedo desatar. Enrique III de Trastámara, sí, señor. Enrique ya construye la primera torre, esta, la Torre de la Parada, para cuando iba a cazar. Carlos III construye el palacio, el primer palacio que se hace sobre lo que era esta zona, el primer palacio del Pardo. Todo esto es lo que tiene el Pardo. Son casi 16.000 hectáreas de terreno gestionadas por Patrimonio Nacional. Es una burrada. No todo esto se puede visitar. Se pueden visitar como 1.000 hectáreas. No está tampoco muy mal. Hay por ahí gente que dice que esto debería abrirse al público. De alguna forma, yo no sé si debería o no debería, pero a mí me daría mucho miedo que entrara la gente sin ningún tipo de control en una zona como esta, ¿no? Porque es una zona súper protegida por ser un bosque mediterráneo que en cualquier momento podría arder y irse todo y desaparecer. Sobre todo, pues porque ya se urbanizó muchas zonas de lo que era el Pardo. Si esto puede entrar cualquiera y se pueden producir incendios y demás, acabaremos sin tener esas 16.000 hectáreas de todos. Este es el Palacio Real. Ahora, el Palacio Real eh, ha ido a través del tiempo cambiando mucho y este es el que tenemos ahora. Como sabéis, fue la casa oficial de Francisco Franco durante todo su reinado. Y aquí tenemos una parte de la obra que se la debemos a Felipe II. Felipe II ya dije que el palacio primero lo había construido su padre, ¿no? Entonces tenía foso. Y él lo que hizo fue quitar el foso y el foso lo convirtió en una zona jardinada. Este es toda la extensión de lo que tenemos del Palacio del Pardo. El Palacio del Pardo está aquí, ¿no? Este es el embalse que se hizo, que hace que esto que sea una maravilla para ir a pasear o a comer y a pasear, que tiene muchos sitios. El jardín del actual palacio, que la verdad es que es una cosa muy normalita, no tiene actualmente ninguna cosa especial. Y la casita del príncipe. ¿Cómo no? ¿De quién va a ser la casita del príncipe? Pues de Carlos III, ¿no? Es el que hacía casitas a todos sus hijos. Entonces no tenían problemas de vivienda. ¡Hala! La casita del príncipe del Pardo, pues aquí está. Está delante de lo que sería para acá del jardín. El jardín es este. El jardín ahora mismo es curiosísimo porque es un jardín de época, se ven. Todos estos son setos de boj, que es altísimo, es enorme, parece un sitio para esconderse. Y estos son son acebos gigantescos, acebos enormes, que están ahí en el jardín de la Casita del Príncipe. La Casita del Príncipe dicen que fue la que se hizo como modelo para hacer luego el museo, lo que ahora es el Museo del Prado. Y llegamos al jardín que nadie debe de perderse viviendo en Madrid, que es que hay que ir y conocerle, que es la Quinta del Duque del Arco. El único el único jardín barroco de verdad con importancia en Madrid. No es un sitio muy grande, tiene, a ver si os digo las hectáreas, 10.000 metros cuadrados, o sea, tiene una hectárea de terreno, tampoco es que sea poco, pero bueno. Esta es la entrada a la quinta, lo señalan muy bien, ¿eh? Y aquí llegáis y os encontráis el jardín barroco. Aquí le tenéis. Esta es la parte, luego desde el mirador tengo otra foto aquí hay una gruta, es un jardín barroco con todas sus figuras, los jarrones. Esto es vista desde la anterior barandilla, desde encima de la gruta. ¿Veis? ¡Qué maravilla! Tiene montones de glicinias. Y este es el palacio. Aquí al fondo veis las Torres de Madrid. No es que sea muy grande, pero es de verdad para conocer. Este es el palacio que se hizo aquí. Es un palacio curioso. Estuvo habitado sobre todo por el marido de Isabel II,
Francisco, ya bien os lo sabéis todo. Voy a tener que ponerles un 10 a todos. Y la otra persona que le valoraba mucho el Pardo y que vivió aquí durante todo su tiempo como jefe de Estado fue Azaña. Azaña estaba aquí cuando le encantaba el Pardo y le encantaba vivir aquí. Y aquí estaba cuando el levantamiento, cuando le dijeron que se había producido el levantamiento. Fue también muy castigado el jardín porque aquí se puso el centro de control de los ejércitos del Frente Republicano. Y algunos paseos para hacer en el Pardo. Pues aquí tenéis, por supuesto, 5. Se nota que por aquí voy menos. Y esta es una imagen de lo que os vais a encontrar paseando por los senderos del Pardo. ¿Veis? Estos son los senderitos por aquí. Y es una maravilla. Y esto que es un día también de calor, o sea, de verano. Pues nada, ya os aconsejo yo que os vayáis a ver, a conocer el Pardo despacio y andando. Y pasamos al último real sitio que vamos a ver, el Real Sitio de la Florida. Yo digo que es el Real Sitio de la Florida o el Real Sitio breve, porque duró muy poco. Eh, o sea, siguiendo con la idea de Felipe II, Carlos IV retoma la idea y decide que puede recuperar la ribera del otro lado del Manzanares, que era donde estaba este palacio, que era el Palacio de la Florida. Una finca que era del marqués de Castelrodrigo en el siglo XVIII. Entonces, consigue adquirir la finca, la compra, ¿no? Renueva el palacio, como veis era un auténtico palacio renacentista también, por eso sale en las imágenes anteriores del mapa de Tesaira y demás, y aquí está la entrada, que se entraba por aquí, los dos lados, bueno, un montón de características propias de estos jardines. Es que me encanta la imagen. Pero vamos a ver, y lo consigue, empieza a comprar muchas fincas colindantes, compra fincas colindantes y consigue hacer un buen real sitio. Modifica el palacio, lo construye a su gusto y volvemos estamos con Carlos IV, volvemos a la guerra con los franceses. La guerra de los franceses, que estamos en 1808, muy pronto. Con los franceses se destruye prácticamente, esto fue centro de operaciones de algún general francés, se destruye bastante toda la zona y después de la guerra empiezan a segregarse zonas de lo que era la Florida. Lo primero que se segrega es lo que tenemos aquí, como aquí el Príncipe Pío, ¿no? Lo que es ahora la estación de Príncipe Pío, lo que es aquí el Templo de Debod, aquí se construye el cuartel de la montaña y se segrega otra cosa que da lugar a todo el barrio de Argüelles. ¿Veis? Esta estatua está puesta por aquí, eh, donde está ¿veis? La estación de metro de Argüelles, todo esto, ¿no? Se hace un ensanche de Madrid, este coincide con la parte que se estaba ensanchando por el otro lado, por el Marqués de Salamanca, y se queda toda esta zona. Toda esta zona de aquí se queda sin urbanizar. Se queda sin urbanizar y es que todo esto era un basurero municipal, al parecer, y una zona de escombros. Aquí no había nada. Nada sí había porquería. Porque al estar tan cerca toda esta zona de... Bueno, vamos a seguir viéndolo y ahora lo veremos. Y es Alberto Aguilera el que decide, ya estamos en el siglo XX, en 1900 muy poco, pero estamos en el siglo XX, quien decide convertir esa zona en un maravilloso jardín público. Es el primer jardín público que se crea en Madrid como tal y es un jardín paisajista totalmente. Aquí lo tenemos un poco y a la vez se crea la Rosaleda de Ramón Ortiz. La Rosaleda de Ramón Ortiz, que es un buen espacio de terreno dedicado a las rosas. Tiene una peculiaridad, que todos los años se hace aquí el concurso de la mejor rosa, ¿no? Es un concurso internacional que se aprecia muchísimo
que ha sido ahora, es en el mes de mayo, estará todavía las rosas por allí, y que también es una maravilla para ir a visitar. Y más sabiendo lo que significaba todo eso. Aquí al lado, encima, está la salida del teleférico para irte a la casa de campo. Entonces se puede hacer el recorrido completo. De ahí te vas a la casa de campo a darte un paseo. Otra vista de la Rosaleda. Mira, aquí están los cables de lo que sería, de lo que es el teleférico. Y el otro parque que se hizo después, ya veis que este es de Carlos Arias Navarro, que es donde estaba el cuartel, el cuartel de la montaña, que estaba todavía en escombros. Se crea un jardín que es una maravilla para verle, que tiene unas vistas preciosas, sobre todo Madrid, que vale la pena también visitar. Y un rinconcito en uno de los bordes del Parque del Oeste, que es el cementerio de los héroes del 2 de mayo. Se puede visitar. Hay un cartel en la puerta que pone el teléfono de quienes cuidan este lugar, o bien esperéis a las fiestas del 2 de mayo, y entonces está abierto y podéis visitarle libremente. Pero vale la pena visitarlo, es un sitio muy bonito. Y ahí están todos los nombres de todos los muertos de los fusilamientos del 2 de mayo. Y otra cosa que queda todavía es la ermita y la romería de Antonio de la Florida. No sé está la que queda ahora, pero bueno, también vale la pena visitarla. Todo eso en la Florida. Por eso se llama el Paseo de la Florida, porque era la zona de la Florida, que llegaba prácticamente pues hasta donde está la Florida, y ocupaba la dehesa de la Villa, la Moncloa, también fue una de las fincas que Carlos IV compró en su día y que pertenecía al Real Sitio de la Florida, y que se fue convirtiendo todo en privado, menos lo que es el Parque del Oeste y la Rosaleda. Y llegamos, no sé cómo vamos de tiempo, vamos bien, ¿eh? Bueno, pues entonces queda poco ya, pero son muchos. Porque llegamos a las quintas de Madrid. Las quintas de Madrid, que son lo que queda de las zonas donde ya en el siglo XVIII empezaron a hacerse las casas a las afueras, ¿no? Eran como antes se hacía en las villas, ¿no? Esto que hemos ido viendo, pues en esta época se empezaron a crear las quintas. Había tres zonas, sobre todo, donde donde se construían esas quintas. Una era Carabanchel de la Rosa, otra era la carretera de Zaragoza, y otra era la carretera de Extremadura, en cierta forma, ¿no? La zona del otro lado. Ahora mismo tenemos, bueno, Carabanchel de la Rosa no queda nada, no queda nada en pie, o sea que no se puede ir a ver nada. Pero en las otras zonas sí. Y aquí tenemos la línea de 5 de metro que va desde la Alameda de Osuna hasta la Casa de Campo, y que podemos seguir para ir viendo todas las quintas disponibles y arregladas, porque aquí sí que se han hecho grandes cosas en los últimos tiempos. Tenemos la quinta del Capricho, en la parada del Capricho, Torrearias en Torrearias, Suances en la Quinta de los Molinos, en las ventas vamos a ver la quinta de la Fuente del Berro. Estos no son quintas, estas no son quintas. El Jardín del Príncipe de Anglona y San Francisco el Grande no son quintas, son jardines pequeñitos, pero son lo que llaman algunos jardines secretos, son tan bonitos que ya que pasamos por el metro, pues nos paramos y hacemos la visita. A mí me parecen preciosos los dos. Y luego ya llegamos a Vistalegre, en Carabanchel, donde está la quinta de Vistalegre. Y vemos la primera, la quinta del Capricho, ahí al lado de la Alameda de Osuna. Este está puesto allá a la entrada y os dice todos los puntos que debemos de visitar, ¿no? En el Jardín del Capricho. Solo el Jardín del Capricho no da para una hora, da para todo el tiempo que queráis. Tiene horario muy limitado. Hay que mirar si está abierto o no, porque hasta por lo menos hasta hace poco habría, veis, sábados, domingos y festivos. Solo habría esos días de fiesta. Se lo debemos a esta señora, que era María Josefa Alfonso Pimentel y Tellé de Girón, que parece ser que era una mujer muy culta, conocida como la duquesa de Osuna, ¿no? Y que se dedicó a
crear un jardín maravilloso. Estas son algunas de las cosas que tenemos ahora mismo de este jardín. Aquí era donde estaba pues el embarcadero, ¿no? Y tenían un autómata también para y el pescador, como Fernando VII, son de la misma época. Además, se da la paradoja de que se peleaban por los jardineros. Cada uno de ellos quería traer a los mejores jardineros de Francia en aquella época. Esta mujer era la duquesa de los Unaunos y Fernando VII ahora. Era como ahora cuando se pelean por los cocineros y cosas así. O sea, entonces se peleaban por los jardineros. Esta es una imagen también del puente que tienen allí de hierro que dicen, tampoco sé si es verdad, que es el puente de hierro más antiguo de España. No sé. El caso es que es una maravilla para pasar la ría que tienen construida aquí. Aparte del jardín paisajista, porque esto está formado por muchas partes del paisaje, no quiero enrollarme porque ya vamos pasados. Espera. Esta mujer consiguió que en el palacio, bueno, tiene todo lleno de caprichos. Por ejemplo, tiene el abejero, que es una maravilla, la casa de las abejas, que parece ser que iban allí y se sentaban a ver a las abejas, como lo que es un edificio muy grande. O la sala de baile, o bueno, montones de rincones que podemos ir conociendo por la zona. Llevaba a todos los intelectuales también de aquella época. Goya era muy amigo de esta mujer, de la duquesa, y era prima de la duquesa de Alba también. O sea que era una época que, pudiendo disfrutar de ella, debía de ser muy gratificante. Salimos, vamos al metro, cogemos otra vez el metro. Como casi todos tenemos el carné ese que no pagamos, pues nada, nos cogemos el metro y nos vamos a la parada siguiente, Torrearias. Nada más salir del metro tenemos la entrada de la Quinta de Torrearias. La Quinta de Torrearias. Una cosa que la vemos así y dices, ¿puede haber algo ahí? Pues vaya si hay. Aquí está. Es también una propiedad antigua que va pasando de mano a mano hasta que llega a manos de, creo que eran marqueses de Torrearias. Está la casa de la entrada, lo que sería la casa del guarda, y estos son los jardines que vamos a encontrar dentro. ¿Veis? Es que también tiene una extensión bastante curiosa, porque Torrearias tiene 17 hectáreas, o sea que no está mal para pasearlas tampoco. 17 hectáreas, lo que es la Quinta de Torrearias. ¿Veis? Los caminos, los setos. La última propietaria de Torrearias era Tatiana, ¿qué? Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que tiene una fundación hecha que tiene muchos cursos y muchas becas. Pues esa fue la última propietaria, que llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid no hace mucho, por el cual si la dejaban construir en una zona, ella entregaba en propiedad lo que era la parte principal del terreno al ayuntamiento. Y así llegó a ser público todo este jardín maravilloso de Torrearias. Esta es la casa que tenía en Torrearias. No es en realidad un palacio, porque no son palacios, son casas de recreo, por eso se llaman quintas. Y los lirios que se encuentran por todos los lados allí, que son increíbles. Tiene una zona de huertas por aquí también y demás. Y volvemos a salir corriendo de Torrearias porque tenemos que ir a ver otra quinta, la Quinta de los Molinos. La Quinta de los Molinos, que esta perteneció a, bueno, esta es prácticamente de este siglo. La adquiere, sí, en este siglo, el arquitecto César Corbot Potí. La adquiere, la quinta empieza con un trozo de la Quinta de Torrearias que le da a este arquitecto, su dueño, en vez de pagarle lo que le debe. Y a partir de ahí empieza a adquirir fincas de alrededor y empieza a crear la quinta. Esta es la foto principal de la quinta. Está un poco oscura porque ese día se nubló, pero bueno.
que son los almendros, como se le conoce también, ¿no? Los molinos o los almendros. Que ya quisieran los japoneses a veces tener unos jardines, o sea, un terreno como este lleno de almendros en flor. La zona esta tiene 18 hectáreas, porque lo que hacía era una parte de jardín y de vivienda y luego todo lo demás era una explotación agrícola. Tenía olivos y almendros, y estos son los almendros en flor. Para la próxima primavera hay que ir a verlos. Algunas vistas de lo que es el jardín, ¿no? Con sus estanques. Hombre, la finca lo que tenía era agua, tenía pozos y los molinos eran los molinos de viento que utilizaba para sacar el agua de los molinos. Otra fuente, una gran plaza que tienen aquí, y por eso se llama de los molinos. No tengo fotos de los molinos porque quedan tan sumamente metidas entre viviendas de alrededor que me parecen horribles, pero bueno, se llaman así. Mira, por aquí podemos ver algún prunus en flor también. Y esta es la casa. El arquitecto primero había construido un palacete tipo inglés, ¿no? Pero cuando la guerra civil se destroza, entonces tira todo y construye este edificio de lo que se llama arquitectura racionalista, que tiene un cubo grande aquí y dos a los lados. Parece ser que ahora está todavía muy de moda todo esto, ¿no? Todos son cubos en las construcciones. Pero bueno, aquí está. Esto ahora está abierto al público en muchas zonas, ahí está una cafetería adentro, que bueno, se puede ir. Y salimos corriendo otra vez los molinos, cogemos el metro y nos vamos a Ventas. En Ventas salimos, caminamos un poquito y nos vamos a conocer la quinta de la Fuente del Berro. Supongo que casi todos lo conocéis, pero es que es otro jardín increíble que tenemos aquí en Madrid y que es que lo que es una pena es que todo el mundo vaya a ver las exposiciones de cuadros que llegan porque son de no sé dónde y no se vayan a conocer los jardines que tenemos aquí, que encima entrada gratuita para todos. Aquí tenemos la Fuente del Berro, famosa por los caminos del agua, ¿no? Y porque en esta fuente debía ser tan buenísima el agua que se la llevaban a los palacios, incluso los más lejanos, porque decían que era extraordinaria. Este edificio, esta cosa protectora, se la hizo Carlos III para que no se destrozara la fuente. Y esta es la entrada de lo primero de lo que, bueno, depende por qué puerta se entre. Aquí tenemos un edificio de guardas del jardín, supongo, y vamos viendo. Tenemos los estanques, que son preciosos, el jardín romántico por aquí, la cascada, que es impresionante cuando llegamos ahí, con sus escaleras, el gran lago del fondo y el palacete. Esta quinta tiene mucha historia. En principio nació como una finca de labor donde se cultivaban hortalizas. Estaba al lado de un arroyo y parece ser que la zona era buenísima para cultivos. Luego fue pasando de mano a mano hasta que llega a la compra un banquero que se llama, en el libro tenéis los datos de todos ellos, pero a mí es que algunos se me olvidan ya. El banquero holandés Cornelio van Eggen, se dice, ¿no? Eggen. Y bueno, que convierten todo esto en un jardín como lo que estamos viendo. Esto ya estamos en 1923, esto es para nosotros ya bastante reciente. Aquí su hija se casa con un pintor muy famoso del momento y esto se convierte en el centro vanguardista de Madrid. Aquí vienen todos los intelectuales de la época. Aquí venía Juan Ramón Jiménez, Pérez de Ayala, Ortega y Gasset, todos los que podáis imaginar de esa época. Todos venían aquí. Cuando esta gente se muere, ¿no? La compra el ayuntamiento. En 1948 la compra el Ayuntamiento de Madrid y se abre al público. Y creo que vale la pena estos gastos de dinero. Volvemos otra vez al metro, Ventas, cogemos el metro y nos vamos a Latina. En Latina vamos a tener que ver dos jardines.
dos son pequeñitos, pero además pasarse por la tina tampoco está nada mal, porque así se aprovecha uno y se toma la cañita en cualquiera de los sitios que tenemos por allí, que es el Jardín del Príncipe de Anglona. Es un jardín muy pequeñito que tenemos aquí, ¿le veis? Está totalmente cerrado, que la gracia que tiene es que es el único jardín que queda de lo que serían los jardines de la casa en esa época. Conserva el suelo, conserva los hierros para poner las rosas. Tiene un... Bueno, ¿veis las rosas? Es una maravilla. Y bajamos un poco la calle y nos vamos hasta lo que es San Francisco el Grande. Al lado de la basílica está el jardín, la Rosaleda esta, que vamos a ver ahora. Este jardín nace como, ¿veis? Aquí tiraron el monasterio, el convento que había aquí de franciscanos, lo tiran para ensanchar la calle y queda aquí una zona que se supone una zona de ruinas. ¿Y qué se hace? Se recupera. La idea era crear aquí un jardín de dalias en honor a México, pero las dalias duran muy poco en Madrid. Entonces, como era muy complicado tenerlo, lo que se hace es convertirlo en una rosaleda. Y es un lugar precioso. Ahora podéis ver también rosas de todo tipo. Y la gracia es que tiene ahí el sueño de San Isidro, ¿no? Y el Mirador de Madrid. Las dos cosas preciosas. Como se ve, han conservado y además han utilizado muy bien la pared que estaba donde han quitado toda la construcción y queda precioso. Volvemos a coger el metro y nos vamos corriendo porque yo creo que ya nos hemos pasado bastante, ¿no? Y nos vamos a Carabanchel. A Carabanchel. Carabanchel fue una zona donde había muchísimas quintas. Se hicieron allí muchas quintas. Y una de ellas era Vistalegre. La mayoría de los que hayáis sido profesores habéis ido a Vistalegre montones de veces porque ahí era donde teníamos los cursos de reciclaje como profesores. Entonces había un palacio que era antiguo palacio que reconvirtieron en eso. Esto estaba hasta hace poco totalmente abandonado. Era una pena cómo estaba todo esto. Íbamos allí y lo decíamos, pero ¿cómo es posible que esté esto aquí? Así. Y bueno, por fin se ha empezado a reconvertir. La finca es muy curioso porque eh, en su momento esto se crea por los dueños de unas grandes joyerías de Madrid y lo crean como una especie de balneario, una casa de baños, que al principio tiene muchísimo éxito, pero al año se habían arruinado con la casa de baños. Entonces, el Ayuntamiento de Madrid en aquel momento lo compra como regalo de bodas para Fernando VII cuando se casa con María Cristina de Borbón y se la entrega a ellos. María Cristina de Borbón, durante todo el tiempo que fue la sustituta, vamos, la regente de Isabel II, vive aquí de forma permanente. Este es el palacio. Luego utilizado sin parar como centro de profesores de la Comunidad de Madrid. Ella se la regala a sus hijas, a Isabel II y a su hermana, y ellas se lo venden al Marqués de Salamanca. El Marqués de Salamanca, estas son algunas imágenes del jardín. ¿Veis? El Marqués de... Esta es la cascada, como todo jardín que se precie de aquella época tiene que tener su cascada y su ría. Estas son las primitivas ruinas de parece ser que aquí había habido una fábrica de jabón y han recuperado las ruinas y se ven ahí, que queda muy bien. Esto es el Palacio Nuevo del Marqués de Salamanca, donde el ayuntamiento, cuando lo adquiere, porque se muere el Marqués de Salamanca y pasa al ayuntamiento, se compromete que va a ser para obras de beneficencia. Y no sé si hubo un centro para niños abandonados o una especie de asilo, algo así debió de haber durante mucho tiempo. Están recuperándose y creo, esta es la ría que es una maravilla también, y fijaros, jaras moradas por aquí, que anda que no es difícil. Y ya con esto, habría muchas quintas, en el libro hablo de más quintas, pero es que si no nos eternizamos.
Y otra de las quintas que había aquí era la quinta del Sordo, la quinta que adquirió Goya y que se llamaba Quinta del Sordo no porque él fuera sordo, que también, sino porque el que la tenía originario era sordo. Entonces, como se llamaba la Quinta del Sordo, siguió siendo la Quinta del Sordo, pero no era por él, era por el anterior. Y aquí está lo que sería la pradera, muy propio para las fechas en las que acabamos de pasar, ¿no? Con todo el palacio aquí, ¿no? Eh, San Pedro aquí, San Francisco, hombre, si lo acabo de decir, San Francisco, todo por aquí. Y por supuesto, el maravilloso río Manzanares que tenemos aquí, que no podemos dejar de admirar cómo ha podido dar tanta historia en esta tierra, ¿no? Pero bueno, ¿eh? Un río con tan poca agua y con tanta historia, vamos. Y bueno, ya creo que por hoy ya estamos